Hola, hoy vamos a meternos a fondo en las páginas del Diario Oficial de la Federación, la edición del miércoles 10 de septiembre de 2025. La idea es, pues, explorar esta fuente, que a veces parece muy densa, ¿no?, para sacar los puntos clave. El DOF, al final, es donde se hace oficial todo lo del gobierno mexicano. Hoy veremos cómo las políticas, digamos, toman forma en áreas súper diversas: identidad ciudadana, salud, agricultura, justicia laboral, educación, y hasta le echaremos un ojo a cómo funciona, pues, la maquinaria interna del gobierno con sus contrataciones. La pregunta que nos guía es, ¿qué nos dice esta edición sobre cómo opera realmente el gobierno federal? Su relación con los estados, con nosotros los ciudadanos. ¿Es eficiencia, transparencia, o más bien una complejidad burocrática que sigue creciendo? Vamos a desentrañar esto. ¿Qué hilos conductores ves tú en los documentos de hoy? Mira, una constante es cómo se formaliza la relación federación-estados, a través de convenios superespecíficos. Lo vemos clarísimo en cómo se regula el uso de la CURP, la clave única de registro de población. Ah, sí, la CURP. Ya no es solo una clave, ¿eh? Se está volviendo una herramienta, pues, fundamental para interactuar con el Estado. Pero ojo, con reglas muy estrictas. Exacto. Y esa especificidad, fíjate, también la vemos en cómo se asigna el dinero federal. No son cheques en blanco, ¿verdad? Para nada. Vienen con condiciones, con metas, con mecanismos de supervisión muy detallados. Parece que hay un énfasis fuerte en la rendición de cuentas, al menos en papel. Hablemos de la CURP, entonces. Vemos acuerdos de gobernación vía RENAPO con los estados. ¿De qué van estos convenios? ¿Cuál es el fondo? Son, en esencia, autorizaciones controladas, para que ciertas dependencias estatales puedan verificar la identidad de la gente usando la base de datos nacional de la CURP, pero para fines muy concretos. Hoy tenemos dos ejemplos claros. A ver. Uno es con Baja California, específicamente con su Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, el ISEP. El objetivo: validar la CURP de estudiantes y personal en su sistema de control escolar en línea. Esto agiliza trámites, ¿no?, inscripciones, certificados, todo eso en educación básica. Claro, tiene lógica. Se basa en la obligación constitucional de registrarse y, bueno, en las facultades de gobernación. El otro caso es con la Contraloría General de Veracruz. ¿Y ahí? ¿Para qué? Ahí, la validación de la CURP se usará para verificar la identidad de los servidores públicos cuando presentan sus declaraciones patrimoniales y de intereses, en el sistema Declaraver. Ah, ok. Como parte de los controles anticorrupción, entonces. Exacto. Es una pieza dentro del engranaje de la Ley de Responsabilidades Administrativas de allá y del Sistema Nacional Anticorrupción. Qué interesante cómo la CURP se vuelve como una llave digital, ¿no? Para cosas tan distintas, servicios y obligaciones. Pero, más allá de lo práctico, ¿qué nos dicen estos convenios sobre cómo manejan nuestros datos? ¿Hay seguridad? Pues mira, nos dicen que sí hay conciencia del riesgo. Los convenios insisten en que la CURP se genera con datos básicos verificados, pero lo crucial son las salvaguardas. ¿Cómo cuáles? RENAPO, por ejemplo, se reserva el derecho de suspender el servicio si detecta mal uso, o incluso si ve un consumo inusual que parezca un riesgo de seguridad, y prohíben explícitamente usar la validación para fines que no sean los del convenio, o compartir las credenciales. O sea, intentan poner candados. Sí, es un intento de equilibrar la utilidad de tener una base de datos central con la protección de la privacidad. La pregunta, claro, es si esas cláusulas son suficientes en la práctica diaria. Buena pregunta, sí. Bueno, cambiemos un poco de tema, pero sigamos con los convenios. Otro tema recurrente. La lana federal que va a los estados. Es un mecanismo clave, ¿no?, ¿qué vemos hoy? Vemos ajustes a convenios que ya existían, para programas específicos. Por ejemplo, en el sector agroalimentario. Hay modificaciones a los anexos técnicos de ejecución entre la Secretaría de Agricultura, bueno, vía Senacica, y los estados de Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. ¿Y qué ajustan? ¿Más dinero, nuevas metas o qué? Principalmente actualizan las aportaciones, tanto federales como estatales, y, pues en consecuencia, las metas de los programas. Estamos hablando del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para 2025. ¿Qué tipo de acciones cubre eso? Acciones clave como la vigilancia epidemiológica, o sea, detectar y controlar plagas o enfermedades en plantas y animales, y también campañas fitosanitarias ya más específicas,
Para darte una idea de los montos, para Tabasco, por ejemplo, se detalla una aportación conjunta federal y estatal de hasta casi 79 millones de pesos para estas tareas en 2025. La federación pone la mayor parte. Ok, son sumas considerables. Sí, pero lo importante aquí, más que la cifra exacta, es el mecanismo. Fondos federales para prioridades nacionales como la sanidad alimentaria, pero ejecutados por los estados. Eso sí, siguiendo las reglas de operación federales. Mencionan las reglas de operación del PCIA. Entiendo. Es como dirigir la política desde el centro, pero la ejecución es local. Este mismo patrón lo vemos en salud. Sí, es muy parecido. Hay convenios específicos entre la Secretaría de Salud Federal y estados como Guerrero, Nuevo León, Querétaro. Aquí, el vehículo es la nueva CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que se creó en 2023. Ah, la CONASAMA, sí. Se transfieren subsidios federales para apoyar acciones de prevención y control en salud mental y adicciones, aunque curiosamente se enmarcan dentro de un programa presupuestario más amplio, el E025, que es sobre sobrepeso, obesidad y diabetes. Eso está curioso, ¿no? ¿Por qué esa conexión? ¿Salud mental con obesidad? Pues podría ser una visión integral de la salud, o quizá, una forma de canalizar recursos usando estructuras presupuestarias que ya existen. ¿Quién sabe? Pero lo relevante es que, igual que en agricultura, estos convenios no son cheque en blanco. No, claro. Me imagino que también tienen metas y controles. Exacto. Establecen metas claras, indicadores para seguimiento trimestral y la obligación de los estados de reportar y certificar el gasto. CONASAMA puede evaluar y si no se cumplen las metas, pues podría reducir recursos futuros. Incluso mencionan causas específicas para suspender o cancelar los fondos. Mal uso, que no se compruebe el gasto o que el dinero esté ocioso. Un modelo de federalismo, pero muy coordinado con controles centrales fuertes. Así parece. Un federalismo con rienda corta, digamos. Y este modelo de transferencias condicionadas llega también a la justicia laboral. Exactamente. Encontramos un convenio entre la Secretaría del Trabajo, la STTS y Veracruz. Les dan un subsidio de poco más de 4.1 millones de pesos. ¿Para qué es ese dinero? Para fortalecer su centro de conciliación laboral estatal. Esto viene directo de la reforma laboral de 2019, ¿recuerdas? La que apostó fuerte por la conciliación antes de ir a juicio. Sí, claro. La conciliación obligatoria. Pues para eso, los lineamientos para que los estados pudieran pedir estos subsidios salieron a finales de 2024. Y de nuevo, la especificidad es notable. El convenio detalla hasta las cuentas bancarias con todo y clave a donde se va a depositar el dinero. ¿En serio? Hasta ese nivel. Sí, sí. Los plazos máximos para la transferencia y hasta les exigen un acta de cierre del proyecto para diciembre de 2025. Todo bajo el marco de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que pide transparencia y rendición de cuentas. El mensaje es claro. La federación pone la lana, pero exige resultados y comprobación detallada. Bueno, pasando a educación, también parece haber mucha coordinación federal-estatal, sobre todo en infraestructura, ¿no? Así es. Se publican convenios de coordinación y colaboración para ampliar y equipar planteles de educación media superior. Bachilleratos, pues. Vemos un ejemplo detallado para San Luis Potosí. Involucra al gobierno estatal, a la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, al INIFED. Que es el brazo ejecutor federal para infraestructura educativa, ¿cierto? Exacto. Y también al organismo estatal equivalente, el IEIF. Se enfoca en acciones para un plantel específico, el CBTA 196. Y lo que llama la atención ahí es la complejidad del financiamiento que mencionan. Justo, aclaran que un mismo plantel, como este CBTA 196, puede recibir fondos de distintas fuentes para un proyecto completo. Hablan de un proyecto total de 20 millones, pero financiado en partes. 9 millones por este convenio con fuente federal directa y los otros 11 millones vienen de fondos estatales o del FAM potenciado. ¿El FAM? Sí, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que seguro están cubiertos en otro acuerdo. Esto te muestra cómo para arreglar o construir una escuela, a veces hay que navegar por varios programas y entidades. Qué complicado suena eso. Sí, un poco. Mencionan un convenio similar para Tlaxcala también.
Estos acuerdos, claro, invocan el artículo 3 de la Constitución, el derecho a la educación, y fíjate qué interesante, hacen referencia a compromisos presidenciales específicos de Claudia Sheinbaum sobre ampliar la cobertura educativa. Ah, mira. Definen roles. El INIFED ejecuta, el Estado ayuda con permisos, etc. Y todo debe cumplir la normatividad de infraestructura educativa, la INFE. Es un esfuerzo coordinado, sí, pero potencialmente lento por tantos actores y fuentes de dinero. Entendido. Oye, y además de estos grandes acuerdos, el DOF también trae avisos más puntuales y actos jurídicos formales, ¿no? ¿Qué ejemplos vimos hoy? Sectores o para procesos legales que están en curso. Por ejemplo, algo muy técnico pero importante. El Banco de México publica la TIE de fondeo a un día, la tasa de interés interbancaria de equilibrio. ¿Y en cuánto está? Hoy se reporta en 7.75%. Es un dato clave que le pega al costo del dinero en todo el sistema financiero. También el INE, el Instituto Nacional Electoral, publica síntesis de resoluciones. ¿Sobre qué? Vemos resultados de fiscalización de gastos de campaña, de una elección extraordinaria en Puebla, por ejemplo, con sanciones a partidos y una auditoría sobre impuestos pendientes a otro partido. Son ejemplos de cómo el INE ejerce su función de control y transparencia electoral. Y luego está esa sección que a veces es larguísima, la de edictos y notificaciones ministeriales. ¿Cuál es su función principal? ¿Por qué es tan importante? Es fundamental para garantizar el debido proceso y sobre todo la publicidad de los actos legales, que la gente se entere, pues. Hoy vemos emplazamientos, o sea, llamados a personas que podrían tener interés en juicios de amparo, también notificaciones sobre cancelación y reposición de títulos de acciones de empresas. Y algo muy relevante, avisos de la Fiscalía General de la República, de la FGR, ¿Avisos de qué tipo? sobre el aseguramiento de bienes inmuebles, casas, terrenos, etc., ligados a investigaciones de delitos pesados, delincuencia organizada, narcotráfico, desaparición de personas. Estos avisos dicen básicamente, ojo, aseguramos este bien, si nadie lo reclama legítimamente en 90 días, pasa a ser propiedad del Estado. Detallan ubicaciones, fundamentos legales, es la formalización de acciones claves de la Fiscalía. Entendido. Y finalmente, el DOF también es como una gran bolsa de trabajo del sector público federal, ¿no? ¿Qué nos dice la edición de hoy sobre chamba en el gobierno? Nos dice que el gobierno sigue buscando gente a través del Servicio Profesional de Carrera, el SPC. Hoy hay un montón de convocatorias. En lugar de listarlas todas, que sería eterno, veamos el panorama. Buscan perfiles súper variados, desde puestos técnicos y administrativos hasta direcciones generales. ¿En qué áreas? En casi todas las secretarías importantes. Hacienda, SHCP, Medio Ambiente, Semarnat, Economía, Comunicaciones y Transportes, SICT, Educación, CEP, Desarrollo Territorial, SEDATU, Turismo, Sectur, y también en organismos como la CONSAR, la del Ahorro para el Retiro, o la CONAMED, de Arbitraje Médico. Vaya, muchísimas opciones. ¿Y cómo es el proceso para entrar? ¿Qué valoran? Son concursos públicos. Se gestionan en la plataforma www.trabajaengov.mx. El proceso busca ser estándar y basado en mérito. Incluye filtros curriculares, claro, luego exámenes de conocimientos, tanto técnicos del puesto como generales de la administración pública. También evalúan habilidades gerenciales de liderazgo y valoran la experiencia y el mérito. El mérito. ¿Cómo lo miden? Aquí es interesante. Además de tu trayectoria, consideran explícitamente factores de inclusión. Te dan puntos extras si hablas una lengua indígena, si perteneces a grupos de jóvenes o si tienes alguna discapacidad. Qué bien eso. Sí, y al final hay una entrevista ante un comité técnico de selección. El énfasis, dicen, está en la transparencia y la competencia por mérito. Aunque bueno, la complejidad del proceso en sí misma puede ser una barrera para algunos. Entonces, después de revisar esta muestra del diario oficial, ¿con qué impresión nos quedamos? Vimos de todo, desde cómo se regula la identidad digital, hasta cómo se manda dinero para prioridades sociales, cómo se construyen escuelas y cómo buscan personal. Pues nos quedamos con una imagen de un Estado muy activo, ¿no? Que interviene en muchísimas facetas de la vida económica y social, y que intenta hacerlo de manera formalizada, regulada.
La especificidad de los convenios, las cláusulas de protección de datos, los mecanismos de rendición de cuentas para los subsidios, el sistema de carrera para el servicio público. Todo apunta a un esfuerzo por ordenar y transparentar la acción del gobierno. Sí, pero, al mismo tiempo, esta cantidad de detalles, de siglas, de cláusulas, de procedimientos, genera una complejidad enorme, ¿no crees? De crear una maraña burocrática. Difícil de navegar. Sí, difícil de navegar no solo para la ciudadanía, sino a veces hasta para los propios funcionarios. La especificidad puede ser buena para rendir cuentas, pero también puede fragmentar la visión de conjunto y hacer todo más lento. Lo que nos lleva a una reflexión final, quizá. Este universo de información oficial, que se publica a diario, ¿qué tan accesible y comprensible es realmente para el ciudadano de a pie? Buena pregunta. ¿Fomenta la vigilancia y la participación ciudadana? ¿O la propia complejidad del sistema se convierte en un obstáculo para entender y evaluar lo que hace el gobierno? ¿Es esta formalidad un sinónimo real de eficacia y control democrático? ¿O podría estar enmascarando inercias y problemas de fondo? Ahí queda la pregunta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.